Hay algo que los gobiernos del mundo llevan décadas prometiéndote. Algo en lo que has trabajado toda tu vida creyendo que estaría ahí cuando lo necesitaras. La jubilación. Ese momento en el que por fin puedes descansar, vivir de lo que cotizaste, de lo que ahorraste, de lo que el sistema te prometió. Pero déjame preguntarte algo directo. ¿Y si ese sistema ya no puede cumplir esa promesa? No te estoy hablando de una teoría. Te estoy hablando de un ciclo histórico de deuda que ya ocurrió antes, que tiene un patrón reconocible y que ahora mismo está desarrollándose frente a nuestros ojos. Y cuando ese ciclo llega a su punto de quiebre, lo primero que cae no es la bolsa, no es el mercado inmobiliario. Lo primero que cae es la pensión tal y como la conoces. Quédate hasta el final de este vídeo porque voy a explicarte exactamente qué está pasando, porque los datos apuntan a un colapso silencioso del sistema de jubilación tradicional y lo más importante, ¿qué puedes hacer tú ahora mismo, antes de que sea demasiado tarde? Empecemos por el principio. Los ciclos de deuda no son aleatorios. Son predecibles. El economista Ray Dalio lleva décadas estudiándolos y sus conclusiones son incómodas pero claras. Existe un ciclo de deuda a largo plazo que dura aproximadamente entre 75 y 100 años, y al final de ese ciclo, los gobiernos se enfrentan a una deuda tan colosal que las únicas salidas son la reestructuración, la monetización o el impago encubierto. ¿Sabes en qué punto del ciclo estamos ahora mismo? En la recta final. La deuda global superó en 2023 los 307 billones de dólares. Eso no es un número abstracto. Es una carga que recae sobre cada gobierno, sobre cada sistema de pensiones, sobre cada promesa que te hicieron cuando empezaste a cotizar con 20 años. Y lo que hace este ciclo especialmente peligroso no es su tamaño. Es su timing. Porque justo ahora, en el peor momento posible, el mundo envejece a una velocidad sin precedentes. Hace 50 años, por cada jubilado había 4 trabajadores activos aportando al sistema. Hoy esa proporción es de 2 a 1 en muchos países de Europa y América Latina. En Japón ya es prácticamente 1 a 1. ¿Qué crees que pasa cuando el sistema de reparto, ese en el que los trabajadores de hoy pagan las pensiones de los jubilados de hoy, empieza a quedarse sin trabajadores? El sistema no se ajusta de golpe. Se ajusta lentamente, silenciosamente, erosionando el valor real de tu pensión año tras año, mientras los políticos te dicen que todo está bajo control. Y aquí viene el segundo golpe. El que muy poca gente está viendo. Los bancos centrales, para sostener economías cada vez más endeudadas, han mantenido tipos de interés artificialmente bajos durante más de una década. Eso tiene una consecuencia directa sobre tu jubilación que va mucho más allá de las pensiones públicas. Los fondos de pensiones privados, los planes de jubilación corporativos, los fondos soberanos que respaldan los sistemas públicos de muchos países, todos ellos dependen de rendimientos razonables sobre sus inversiones para poder pagar lo que prometieron. Cuando los tipos están a cero, esos fondos no generan lo suficiente. Y cuando los tipos suben para combatir la inflación, como ocurrió en 2022 y 2023, el valor de mercado de los bonos que tienen en cartera cae en picado. Es una trampa perfecta. Con tipos bajos no generan rendimiento. Con tipos altos pierden valor en sus activos. Y en medio de esa trampa estás tú, con décadas de cotizaciones, esperando una jubilación que el sistema matemáticamente ya no puede garantizar en los mismos términos. Pero hay algo más que quiero que entiendas. Esto no es nuevo. Ya ocurrió. En los años 30, después de un periodo de expansión de deuda masiva, los gobiernos de todo el mundo tuvieron que hacer elecciones dolorosas. Algunos reestructuraron su deuda formalmente. Otros lo hicieron de forma encubierta a través de la inflación. Roosevelt, en Estados Unidos, llegó a confiscar el oro privado de los ciudadanos en 1933 mediante el Decreto Ejecutivo 6102. No te lo cuento para asustarte. Te lo cuento porque cuando los estados tienen la espalda contra la pared, las reglas cambian. Y lo que hoy parece impensable, mañana puede ser política de estado. La jubilación tradicional, ese modelo en el que trabajas 40 años, cotizas al sistema, y recibes una pensión mensual hasta el final de tu vida, fue diseñado en un mundo completamente diferente. Fue diseñado cuando la esperanza de vida era 20 años menor,
cuando las tasas de natalidad eran altas, cuando los estados tenían superávit o deudas manejables. Ese mundo ya no existe. Si tienes entre 45 y 54 años, estás en una posición crítica. Eres lo suficientemente mayor para que la jubilación no parezca lejana. Y eres lo suficientemente joven para que todavía puedas hacer algo. Pero la ventana no es infinita. Cada año que pasa sin actuar es un año menos de margen para construir algo propio, algo que no dependa de promesas que el sistema quizás no pueda cumplir. Antes de continuar, si este tipo de análisis te parece útil, si prefieres que alguien te hable con claridad en lugar de con evasivas, suscríbete ahora. Activa la campana. Porque esto es exactamente lo que hacemos aquí, analizamos lo que está pasando de verdad para que puedas tomar decisiones informadas. Entonces, ¿qué hace exactamente un ciclo de deuda histórica con el sistema de jubilación? Vamos a ser muy concretos. El primer mecanismo es la represión financiera. Este término suena técnico pero describe algo muy simple y muy dañino para ti. La represión financiera ocurre cuando los gobiernos mantienen los tipos de interés por debajo de la inflación real durante un periodo prolongado. El resultado es que tu dinero, el que tienes ahorrado, el que está en tu plan de pensiones, el que tienes en una cuenta bancaria, pierde valor en términos reales año tras año. No de forma dramática. No de golpe. Sino lentamente, como un globo que pierde aire. En 10 años de represión financiera, el poder adquisitivo de tus ahorros puede reducirse un 25 o un 30% sin que nadie te haya quitado un solo euro de tu cuenta. El segundo mecanismo es el recorte encubierto de prestaciones. Los gobiernos raramente eliminan las pensiones de golpe. Eso causaría una reacción política inmediata. Lo que hacen es ajustar lentamente las condiciones. Suben la edad de jubilación. Cambian la fórmula de cálculo de la pensión. Descuentan años de cotización de formas que nadie entiende bien. Reducen la actualización con el IPC. Y el resultado es que la pensión que recibirás no será la que tú calculabas cuando empezaste a cotizar. Será menor. Significativamente menor. El tercer mecanismo es el más insidioso, la inflación estructural. Cuando un gobierno necesita aligerar el peso de su deuda, una de las herramientas más poderosas que tiene es permitir que la inflación erosione el valor real de esa deuda. Pero la inflación no discrimina. Erosiona tu deuda hipotecaria, sí. Pero también erosiona el valor de tus ahorros, de tu pensión futura, de todo lo que acumulaste con esfuerzo. La inflación es el impuesto silencioso que nadie vota y que todos pagamos. Ahora bien, aquí viene la parte que cambia el enfoque de este análisis. Porque no estoy aquí para decirte que todo está perdido. Estoy aquí para decirte que hay una diferencia enorme entre los que entienden lo que está pasando y los que no. Y esa diferencia, en los próximos 10 o 15 años, se va a traducir en calidad de vida real. Los ciclos de deuda histórica no destruyen toda la riqueza. La redistribuyen. Y siempre ha habido personas que, entendiendo el ciclo, han protegido y hasta incrementado su patrimonio precisamente durante esos periodos de turbulencia. No porque tengan información privilegiada, sino porque tomaron decisiones anticipadas mientras la mayoría todavía creía que el sistema funcionaría para siempre. ¿Cuáles son esas decisiones? Las más importantes tienen que ver con 3 principios básicos: diversificación real, activos tangibles y flujos de ingresos independientes del Estado. La diversificación real no significa tener 3 fondos de inversión distintos dentro del mismo sistema financiero. Significa tener parte de tu patrimonio en activos que no dependan de la promesa de un gobierno o de un banco. El oro ha servido históricamente como reserva de valor en periodos de represión financiera y de colapso de monedas. Bitcoin, aunque volátil, está siendo adoptado por un número creciente de inversores institucionales precisamente como cobertura frente a la devaluación monetaria. El sector inmobiliario en mercados con demanda estructural sólida genera rentas que no dependen de ningún sistema de pensiones. Los activos tangibles, es decir, aquellos que tienen valor intrínseco más allá de una promesa, son los que históricamente han preservado mejor el poder adquisitivo en periodos de reestructuración de deuda. No es casualidad que en los años 30, cuando el sistema colapsó, quienes tenían tierra, propiedades productivas o metales preciosos salieron relativamente bien parados.
El patrón se repite. Y ahora llegamos a lo que creo que es el cambio de mentalidad más importante que puedes hacer. Deja de pensar en la jubilación como un estado al que llegas. Empieza a pensar en ella como un conjunto de flujos de ingresos que construyes. La jubilación tradicional es un modelo en el que cedes el control, cotizas durante décadas, el Estado administra ese dinero, y luego te devuelve una parte en forma de pensión mensual. No decides cuánto recibes. No decides cuándo empiezas. No decides qué ocurre si el sistema no puede cumplir lo prometido. El modelo alternativo es exactamente lo opuesto. Tú construyes activos que generan ingresos. Un piso que genera alquiler mensual. Una cartera de dividendos que te paga cada trimestre. Un negocio o actividad que puedes escalar o reducir según tus necesidades. Ingresos que no dependen de que el gobierno de turno tenga suficiente dinero en caja para pagarte. Esto no es un lujo reservado a los ricos. Es una estrategia que cualquier persona con ingresos medios puede empezar a construir si lo hace con tiempo suficiente. Y si tienes entre 45 y 54 años, ese tiempo todavía existe. Pero es finito. Y lo que hagas o no hagas en los próximos 5 años va a marcar una diferencia enorme en la calidad de vida que tengas con 65 o 70. Quiero que pienses en algo concreto. Si destinas hoy el equivalente al 15% de tus ingresos mensuales a construir activos productivos, en 10 años ese esfuerzo puede traducirse en un flujo de ingresos pasivos significativo. No hablo de hacerse rico rápido. Hablo de construir con disciplina, con intención, con el conocimiento de que el sistema público quizás no va a estar ahí en los mismos términos en los que te lo prometieron. El ciclo histórico de deuda que vivimos no es el fin del mundo. Es el fin de una era. La era en la que podías delegar completamente tu seguridad financiera futura al Estado y confiar en que cumpliría. Esa era está terminando. Lo dicen los datos demográficos. Lo dice la trayectoria de la deuda pública. Lo dice la historia de todos los ciclos anteriores. Pero cada final de era es también el comienzo de otra. Y en esa nueva era, los que habrán entendido esto a tiempo serán los que habrán tomado el control de su propio futuro financiero. Los que habrán construido algo propio. Los que no dependerán de promesas que el sistema quizás no pueda mantener. Tú puedes ser uno de ellos. Pero tienes que empezar a moverte ahora. No mañana. No cuando te jubiles. No cuando el gobierno anuncie la próxima reforma del sistema de pensiones. Ahora. Porque el ciclo no espera. La demografía no espera. Y la ventana en la que todavía puedes construir algo sólido antes de que llegue el punto de quiebre, esa ventana tampoco espera. Este ha sido uno de los análisis más importantes que hemos hecho en este canal. Y si llegaste hasta aquí es porque te importa tu futuro financiero real. Entonces haz algo muy simple, suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones. Porque cada semana publicamos exactamente este tipo de contenido, análisis claros, sin rodeos, pensados para que tú puedas tomar decisiones con información real. Prometieron. A veces la mejor inversión que puedes hacer es darle a alguien la información correcta en el momento correcto. Y ese momento es ahora. No te puedes permitir perderte lo que viene. El próximo vídeo va a ser igual de necesario que este. Comparte esto con alguien que todavía crea que el sistema va a estar ahí para él tal y como lee.